Cero. Imagina esto. Estás sumergido a 60 metros bajo tierra, dentro de una cueva completamente oscuras, respirando de un tanque que te da los únicos minutos de vida que tienes en ese lugar. Y de pronto, tu linterna ilumina algo que no debería estar ahí. Un cráneo humano, perfecto, intacto, descansando sobre el fondo de un abismo junto a los huesos de un animal que se extinguió hace más de 10.000 años. No hay ruido, no hay corriente, solo agua negra, roca calcárea y silencio absoluto. Tos. 13 fue exactamente lo que vivieron 3 buzos espeleólogos una tarde de 2007, en un rincón remoto de la selva de Quintana Roo, cerca de Tulum, México. Lo que encontraron esa tarde cambiaría para siempre lo que sabemos sobre los primeros seres humanos que pisaron el continente americano. Se llama Hoyo Negro, y esta es su historia. Cero. Para entender por qué este hallazgo resultó tan extraordinario, primero hay que entender el lugar donde ocurrió. La península de Yucatán es, geológicamente, una anomalía fascinante. Tuno. Casi toda su superficie está formada por roca caliza porosa, una piedra blanda que el agua de lluvia disuelve lentamente a lo largo de milenios. No existen ríos superficiales como en otras regiones del mundo. En cambio, el agua se filtra hacia abajo, horada la piedra, forma túneles, galerías y salones subterráneos que se extienden por kilómetros y kilómetros bajo la selva. 3. Con el tiempo, algunos techos de estas cavernas colapsan y crean lo que en la región se conoce como cenotes, pozos de agua dulce, cristalina, que los antiguos mayas consideraban portales sagrados hacia el inframundo, hacia Xibalbá. 4. Oímos que bajo la península existe uno de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta, con pasajes que conectan cenotes distantes entre sí como si fueran las venas de un cuerpo gigantesco escondido bajo la tierra. 0. Pero no siempre estuvieron inundadas. Durante la última glaciación, hace aproximadamente entre 110.000 y 11.700 años, enormes cantidades de agua quedaron atrapadas en forma de hielo en los casquetes polares y en glaciares continentales. Esto provocó que el nivel del mar global fuera muchísimo más bajo que el actual, en algunos momentos hasta 120 metros por debajo del nivel presente. Como consecuencia, muchas de las cuevas que hoy están completamente sumergidas en Yucatán eran, en ese entonces, cavernas secas, abiertas, transitables, con pozos profundos pero accesibles, naturales invisibles para cualquier animal o persona que caminara en la oscuridad sin conocer el terreno. 3. Cuando terminó la última glaciación y el hielo comenzó a derretirse de forma masiva, el nivel del mar subió progresivamente durante miles de años. El agua se filtró de nuevo hacia las cuevas y éstas quedaron ancladas bajo capas de agua dulce y, más abajo, agua salada, selladas como cápsulas del tiempo. 4. Su interior antes de la inundación permaneció prácticamente intacto durante milenios, protegido de la erosión, de los depredadores, de la luz solar y de la actividad humana en superficie. Es, en cierto sentido, uno de los archivos naturales mejor conservados de la historia reciente de la Tierra. 0. Ahora volvamos a esa tarde de 2007. Los protagonistas eran 3 buzos espeleólogos mexicanos con enorme experiencia en la exploración de cuevas: Alberto Nava, Alejandro Álvarez y Franco Atolimi. Formaban parte de un proyecto de cartografía subacuática que llevaba años documentando el sistema de cuevas conocido como Sac-Actun, uno de los sistemas de cuevas inundadas más largos jamás mapeados en el mundo, con cientos de kilómetros de pasajes explorados. Tuno. Este tipo de buceo no tiene nada que ver con el buceo recreativo en un arrecife de coral. Es una disciplina extrema, calificada entre las actividades más peligrosas del planeta. Todos los buzos deben nadar en total oscuridad, siguiendo líneas guía instaladas previamente para poder encontrar el camino de regreso, cargando múltiples tanques de gases mezclados, calculando con precisión milimétrica cuánto oxígeno necesitan para ir y volver, sabiendo que un error de cálculo, un desprendimiento de sedimento que enturbie el agua o un extravío de la línea guía puede significar la muerte en cuestión de minutos. 3. Firefox. No hay superficie a la cual subir en una emergencia,
solo roca, sobre roca, sobre roca. 0. Ese día, mientras exploraban un pasaje lateral del sistema, los 3 buzos llegaron a un punto donde el túnel se abría de forma abrupta hacia un vacío inmenso. Sus linternas no alcanzaban a iluminar el fondo ni las paredes opuestas. Habían encontrado, sin buscarlo, una cámara colosal, una especie de dolina o sumidero gigantesco sumergido, con paredes que caían en picada. Tuno. Le pusieron el nombre de hoyo negro, el agujero negro, por la sensación de vacío absoluto que transmitía al iluminarlo con las lámparas. Tosos. Sus dimensiones son casi difíciles de comprender. Se trata de una cámara ovalada de aproximadamente 60 metros de diámetro que desciende hasta una profundidad de cerca de 50 metros desde la entrada del túnel, lo que la convierte en un abismo circular de proporciones colosales, comparable a una plaza pública hundida en la oscuridad total, decenas de metros bajo la selva. 0. Cuando finalmente descendieron y sus linternas comenzaron a barrer el fondo de la cámara, lo que vieron los dejó paralizados. Tuno huesos. Huesos por todas partes. No eran restos aislados ni fragmentos dispersos por la corriente, sino esqueletos completos, articulados o semiarticulados, de animales que ningún ser humano vivo había visto jamás caminando sobre la tierra. Y entre ellos, apoyado contra una repisa rocosa a considerable profundidad, un cráneo humano con la mandíbula todavía en su lugar, junto a huesos largos y una pelvis, todo perfectamente conservado gracias a siglos de inmersión en agua estable, fría y con muy poco oxígeno disuelto, condiciones que ralentizan enormemente la descomposición orgánica. 0. Los buzos, conscientes de la magnitud de lo que tenían frente a los ojos, no tocaron nada. Salieron de la cueva, documentaron sus coordenadas con extremo cuidado y decidieron que aquello superaba por completo las capacidades de un proyecto de cartografía privado. Tuno. Se pusieron en contacto con instituciones científicas y así comenzó una colaboración que terminaría involucrando al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, conocido como INAH, a la Sociedad Geográfica Nacional de Estados Unidos, a universidades de varios países y a un equipo interdisciplinario de paleontólogos, geocronólogos, genetistas y arqueólogos subacuáticos que trabajarían durante años en el sitio. 0. Antes de hablar del hallazgo humano, vale la pena detenerse en la fauna que compartía esa cámara con los restos humanos, porque por sí sola ya representa un tesoro paleontológico extraordinario. En el fondo de Hoyo Negro, los científicos documentaron los restos de al menos 26 animales de la megafauna del Pleistoceno, la mayoría de especies hoy completamente extintas. Tuno. Encontraron los huesos de un gonfoterio, un pariente antiguo y primitivo de los elefantes modernos, con colmillos curvados y una anatomía adaptada a los bosques tropicales de aquella época. Hallaron también los restos de un oso de cara corta gigante, un depredador colosal que podía superar en tamaño a los osos actuales más grandes y que se cree era uno de los carnívoros terrestres más imponentes de su tiempo en el continente. 2. Aparecieron huesos de perezosos terrestres gigantes, animales que en vida podían alcanzar el tamaño de un automóvil pequeño, herbívoros lentos y pesados que se desplazaban por los bosques tropicales del Pleistoceno tardío. 3. También se identificable, uno de los depredadores más emblemáticos de la era del hielo y de otras especies menores, incluyendo murciélagos y pequeños mamíferos que probablemente cayeron a la trampa de forma independiente a lo largo de miles de años. 0. Este catálogo de fauna resultó revelador por sí mismo, porque muchos de estos animales, especialmente el gonfoterio, se creía que se habían extinguido en la región mucho antes de la fecha en que finalmente se determinó que estos ejemplares habían muerto. Tuno. Es decir, Hoyo Negro no solo conservó huesos, conservó evidencia que obligó a los científicos a reconsiderar la cronología de extinción de varias especies en el sur de México, sugiriendo que algunas de estas criaturas sobrevivieron en la región más tiempo del que se pensaba. 2. Quizás gracias a las condiciones particulares de refugio que ofrecía la selva tropical de Yucatán, distinta a los ecosistemas más áridos del norte del continente, donde se habían estudiado tradicionalmente estas extinciones. 0. Pero fue, por supuesto, el esqueleto humano el que capturó la imaginación del mundo entero cuando la noticia finalmente se hizo pública, varios años después del hallazgo inicial.
una vez que el equipo científico había completado un trabajo meticuloso y silencioso de documentación. Tuno. A esta joven mujer, los investigadores le dieron el nombre de Naya, en honor a las náyades de la mitología griega, las ninfas de agua dulce, un nombre que resultaba perfectamente adecuado para unos restos descubiertos en las profundidades de un cenote sumergido. 0. El análisis del esqueleto reveló datos extraordinariamente precisos sobre quién había sido esta persona. Se trataba de un adolescente, con una edad estimada entre 15 y 17 años al momento de morir. Tuno medía aproximadamente 1,45 m de estatura, un tamaño corporal pequeño que los especialistas interpretaron como resultado probable de un periodo de desnutrición o de estrés fisiológico severo durante su infancia, posiblemente relacionado con las duras condiciones de vida de los grupos humanos que poblaban el continente en aquella época remota. 2. Su pelvis presentaba señales compatibles con al menos un embarazo, lo cual, sumado a su corta edad, pinta un panorama conmovedor sobre la dureza de la vida de los primeros pobladores de América. 0. La pregunta inevitable es, ¿cómo terminó esta joven en el fondo de un abismo, junto a osos gigantes y perezosos terrestres? Tuno. Los científicos, tras estudiar con detalle la posición de los huesos, la ausencia de marcas de herramientas o de sacrificio ritual y la disposición general del esqueleto en el fondo de la cámara, llegaron a una conclusión. No fue un entierro intencional. Todo indica que se trató de un accidente trágico. 2. En la época en que Naya caminó por esa cueva, hace muchísimos miles de años, la cámara de Hoyo Negro no estaba inundada. Era un pozo seco, profundo, oscuro, prácticamente invisible hasta que uno estaba a punto de caer en él. 3. Los investigadores creen que ella, al igual que muchos de los animales cuyos huesos se encontraron en el mismo lugar, probablemente entró a la cueva en busca de agua dulce, un recurso extremadamente valioso y escaso durante los periodos más secos del final de la última glaciación, cuando las fuentes de agua superficial en la península podían ser limitadas. 4. Huéndose en la oscuridad, quizás con una antorcha improvisada o guiándose por el tacto, no percibió el borde del abismo a tiempo y cayó al vacío, encontrando la muerte en la caída o poco después. 5. Con el paso de los siglos y el ascenso gradual del nivel del mar, el agua terminó por sellar la cámara, preservando sus restos casi intactos durante un periodo de tiempo casi inconcebible para la mente humana. 0. Determinar la antigüedad exacta de estos restos fue uno de los desafíos científicos más complejos de todo el proyecto. Y aquí es donde la historia se vuelve especialmente fascinante desde el punto de vista metodológico. Tuno, no se podía simplemente extraer una muestra de hueso y aplicar datación por radiocarbono de forma directa, sin más, porque el contenido de colágeno original en huesos tan antiguos, sumergidos durante milenios, suele estar degradado o contaminado con minerales del entorno, lo cual puede distorsionar los resultados. 2. Los científicos entonces decidieron abordar el problema desde múltiples ángulos independientes, buscando que todas las líneas de evidencia convergieran hacia una misma respuesta, antes de dar por segura una fecha. 0. Primero, analizaron directamente fragmentos de esmalte dental y de colágeno óseo de Naya, mediante espectrometría de masas con acelerador, una técnica de datación por radiocarbono de altísima precisión, que permite trabajar con muestras extremadamente pequeñas. Segundo, y esto resultó particularmente ingenioso, los buzos habían notado que sobre algunos de los huesos, incluyendo parte del esqueleto humano, se habían formado con el tiempo delitadas costras minerales, una especie de recubrimiento calcáreo similar al que forman las estalactitas y estalagmitas en las cuevas secas, resultado de la lenta precipitación de minerales disueltos en el agua a lo largo de miles de años. Tuno. Estas costras de carbonato de calcio se pueden datar con extraordinaria precisión mediante un método basado en la desintegración radiactiva del uranio y su transformación en torio, un reloj geológico natural extremadamente confiable para este rango de tiempo. Todos. Como estas costras se formaron sobre los huesos después de que la cámara quedó inundada, su edad establece un límite mínimo confiable. Los huesos tienen que ser, obligatoriamente, más antiguos que la costra que los recubre. 0. Cuando los distintos laboratorios
trabajando de forma independiente, compararon sus resultados, las fechas coincidieron de manera notable. El consenso científico sitúa la muerte de Naya en un rango de entre 13.000 y 12.000 años de antigüedad, con estimaciones centrales que rondan los 12.800 años. Tulu, irrespective, convierte en uno de los esqueletos humanos completos más antiguos jamás encontrados en el continente americano, y sin lugar a dudas, el más completo y mejor conservado de esa antigüedad extrema, descubierto hasta la fecha en todo el hemisferio occidental. 2. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de una persona que vivió varios miles de años antes de que se construyeran las primeras pirámides de Egipto, en una época en que buena parte del hemisferio norte todavía estaba cubierta por capas de hielo continentales y en la que apenas comenzaban a formarse las primeras culturas agrícolas en algunos puntos del planeta. Aya caminó por Yucatán cuando mamuts, confoterios y tigres dientes de sable todavía compartían el paisaje con los seres humanos en América. 0. Ahora bien, el hallazgo de un esqueleto tan antiguo por sí solo ya sería una noticia científica de primer nivel. Pero lo que realmente disparó el impacto de este descubrimiento a nivel mundial fue lo que Naya pudo revelar sobre uno de los debates más antiguos y más apasionados dentro de la arqueología americana. Todos, cómo, cuándo y por medio de qué ruta llegaron los primeros seres humanos al continente. 0. Durante décadas, la explicación dominante y ampliamente aceptada fue relativamente simple: Tulu. Se planteaba que los primeros pobladores de América habían cruzado desde Siberia hacia Alaska a través de un puente terrestre expuesto durante la glaciación, conocido como Beringia, y que desde ahí se habían dispersado hacia el sur por un corredor libre de hielo, dando origen eventualmente a todas las culturas indígenas del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. 2. Esta migración se asociaba tradicionalmente con la llamada cultura Clovis, identificada por sus característicos puntas de proyectil talladas en piedra, encontradas en sitios arqueológicos de Norteamérica y datadas en alrededor de 13.000 años de antigüedad, razón por la cual durante mucho tiempo se habló del modelo llamado, de forma un tanto simplificada, Clovis I, que sostenía que estas personas habían sido, esencialmente, los primeros habitantes de América. 0. Sin embargo, en las últimas décadas, distintos hallazgos arqueológicos y genéticos comenzaron a desafiar ese modelo simplificado, sugiriendo una historia de poblamiento mucho más compleja, con posiblemente múltiples oleadas migratorias, rutas alternativas a lo largo de la costa del Pacífico y fechas de llegada considerablemente más tempranas de lo que el modelo tradicional permitía. Dentro de este debate más amplio, existía además una controversia específica relacionada con la apariencia física de los esqueletos humanos más antiguos encontrados en América. Los daños de estos restos paleoamericanos encontrados en distintos puntos del continente a lo largo de los años mostraban rasgos craneofaciales notablemente distintos a los de las poblaciones indígenas americanas actuales. Cráneos más estrechos y alargados, rostros más angostos, características que en algunos casos se asemejaban más a poblaciones del sur de Asia o incluso a ciertos grupos originarios de Australia y Melanesia que a los pueblos indígenas modernos de América. 0. Esta diferencia morfológica había llevado a algunos investigadores a proponer teorías alternativas, sugiriendo que quizás los primeros pobladores de América no habían sido los ancestros directos de los pueblos indígenas actuales, sino una población distinta, posiblemente llegada por una ruta diferente o en un momento diferente, que habría sido luego reemplazada o absorbida por oleadas migratorias posteriores procedentes de Asia. Tulu era una hipótesis provocadora, que en algunos casos había sido incluso malinterpretada o tergiversada fuera del ámbito científico, para sugerir conexiones con poblaciones de otros continentes que no tenían sustento real en la evidencia, generando bastante ruido mediático y cierta confusión pública sobre el tema. 0. Y aquí es exactamente donde Naya se volvió una pieza clave, casi milagrosa, para resolver este enigma. Su cráneo presentaba, en efecto, esas características morfológicas paleoamericanas: una forma más alargada y estrecha, un rostro más angosto, rasgos que la emparentaban visualmente desde el punto de vista puramente óseo con esos otros esqueletos antiguos y controvertidos encontrados en distintas partes del continente.
Warfare. Si la hipótesis de la población distinta y reemplazada hubiera sido correcta, cabría esperar que su información genética revelara un linaje diferente, ajeno al de los pueblos indígenas americanos actuales. 0. Pero el equipo de investigación logró algo extraordinario. A pesar de las difíciles condiciones de conservación de material genético en un ambiente cálido y húmedo como una cueva tropical sumergida, lograron extraer y secuenciar con éxito ADN mitocondrial de uno de los dientes molares de Naya. Tuno. El ADN mitocondrial se hereda exclusivamente por línea materna y es especialmente útil para rastrear linajes genéticos profundos a lo largo de miles de generaciones. 2. El resultado fue contundente y para muchos científicos del equipo profundamente esclarecedor. Naya pertenecía a un linaje genético denominado técnicamente haplogrupo D1, que es exclusivo de las poblaciones descendientes de los primeros migrantes que cruzaron desde Asia hacia América. 3. Y que se encuentra hoy, en distintas frecuencias, entre las poblaciones indígenas contemporáneas de todo el continente americano, desde Norteamérica hasta Sudamérica. 0. En otras palabras, la genética demostró de forma prácticamente inequívoca que a pesar de que Naya tenía un cráneo con proporciones distintas a las de un indígena americano promedio actual, ella pertenecía genéticamente a la misma población ancestral fundadora de la que descienden todos los pueblos indígenas de América hoy en día. No era una población separada ni reemplazada, era, biológicamente hablando, parte del mismo árbol genealógico. Tuno. Este hallazgo permitió a los científicos proponer una explicación mucho más elegante y biológicamente coherente para la diversidad morfológica observada entre los esqueletos paleoamericanos y los indígenas modernos. No se trataba de linajes distintos, sino de un proceso evolutivo llamado microevolución, es decir, cambios graduales y relativamente rápidos en la forma del cráneo y el rostro que fueron ocurriendo dentro de la misma población fundadora a lo largo de miles de años, posiblemente impulsados por adaptaciones a nuevos climas, cambios en la dieta, en las técnicas de masticación o simplemente por deriva genética natural dentro de poblaciones relativamente pequeñas y aisladas geográficamente durante generaciones. 2. Es decir, la forma del cráneo cambió con el tiempo dentro del mismo linaje humano, no porque llegara gente nueva y distinta, sino porque la misma gente, a lo largo de milenios, fue cambiando físicamente, como ocurre de manera natural en cualquier población humana sometida a presiones evolutivas distintas a lo largo de generaciones extensas. 0. Este hallazgo resultó, por lo tanto, doblemente valioso. No solo aportó uno de los esqueletos completos más antiguos jamás encontrados en América, sino que además ayudó a resolver con evidencia genética directa y verificable una de las controversias más persistentes sobre el origen de los primeros americanos. Tuno, reforzando el modelo de una única población fundadora ancestral proveniente de Asia, que después se diversificó física y culturalmente a medida que se expandía y se adaptaba a lo largo de todo el continente. 2. Desde el Ártico hasta la Patagonia, a lo largo de miles de años. 0. Volvamos ahora al trabajo de campo, porque documentar y estudiar hoyo negro fue en sí mismo una hazaña logística y técnica descomunal, tan fascinante como el propio descubrimiento científico. Recordemos que estamos hablando de restos ubicados a decenas de metros de profundidad, dentro de una cueva completamente inundada, sin luz natural, de muy difícil acceso y con reglas estrictas de conservación arqueológica que impedían simplemente subir los huesos a la superficie sin antes documentar exhaustivamente su posición original, su orientación y su contexto exacto dentro de la cámara. 0. El equipo, liderado en el terreno por buzos arqueólogos altamente especializados, entre ellos los mismos descubridores originales que se incorporaron formalmente al proyecto científico, desarrolló un protocolo de trabajo meticuloso. Antes de mover un solo hueso, fotografiaron y filmaron exhaustivamente toda la cámara. Utilizaron fotogrametría, una técnica que permite reconstruir modelos tridimensionales extremadamente precisos a partir de cientos, a veces miles, de fotografías superpuestas tomadas desde distintos ángulos. Tuno.
Gracias a esto, los científicos en la superficie pudieron eventualmente caminar virtualmente por hoyo negro sin necesidad de sumergirse, estudiando la posición exacta de cada hueso, cada fragmento, cada resto de fauna, como si tuvieran un gemelo digital tridimensional de toda la cámara subacuática. 2. Manpower fue, en su momento, uno de los proyectos de modelado tridimensional subacuático más ambiciosos que se habían intentado en arqueología. 0. Solo después de completar esta documentación exhaustiva y trabajando bajo permisos estrictos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, el equipo procedió a recuperar cuidadosamente algunas muestras selectas, incluyendo fragmentos óseos de Naya, para su análisis en laboratorio. Tulu. Cada inmersión de trabajo en hoyo negro representaba un riesgo considerable. Los buzos debían descender a través de un laberinto de túneles estrechos antes de llegar a la cámara principal, gestionar con extrema precisión sus tiempos de descompresión debido a la profundidad involucrada, y trabajar con delicadeza extrema para no perturbar sedimentos que, al levantarse, podían reducir la visibilidad a prácticamente cero en cuestión de segundos. Todos convirtiendo una operación ya de por sí peligrosa en una situación potencialmente mortal. 3. Se estima que a lo largo de los años de investigación se realizaron cientos de inmersiones especializadas en el sitio, cada una cuidadosamente planificada, documentada y ejecutada por un equipo reducido de especialistas con entrenamiento específico en arqueología subacuática de cuevas profundas. Una disciplina que combina las habilidades de un espeleobuzo de élite con la meticulosidad de un arqueólogo de campo. 0. Vale la pena detenerse también en lo que este tipo de hallazgos nos dice sobre el paisaje de la península de Yucatán en aquella época remota, hace unos 13.000 años. No era la selva tropical densa que asociamos hoy con la región de Tulum y Cancún. Durante el final de la última glaciación, gran parte de la vegetación en esta zona era considerablemente más seca, con paisajes que combinaban zonas boscosas con áreas más abiertas, similares a una sabana o a un bosque tropical estacional, adaptado a condiciones climáticas más frías y, sobre todo, más áridas que las actuales. En ese contexto, el agua dulce accesible en superficie habría sido un recurso mucho más escaso y estacional de lo que es hoy, lo cual explica por qué tanto los seres humanos como la megafauna se habrían aventurado a explorar cuevas oscuras y potencialmente peligrosas en busca de fuentes confiables de agua. Un comportamiento que, trágicamente, parece haber costado la vida tanto a Naya como a varios de los animales cuyos restos se encontraron junto a ella. Hoyo Negro, en cierto sentido, funcionó como una trampa mortal natural durante siglos, atrayendo repetidamente a distintas criaturas sedientas hacia el mismo abismo fatal. Un patrón que los arqueólogos han podido reconstruir gracias a que los distintos esqueletos de animales encontrados en el sitio corresponden, según los análisis de datación, a momentos diferentes a lo largo de un periodo de tiempo bastante extenso, y no a un único evento catastrófico simultáneo. 0. El descubrimiento de Naya y de Hoyo Negro. Fue publicado formalmente en la revista científica Science en el año 2014, varios años después del hallazgo original de los buzos en 2007, reflejando la enorme cantidad de trabajo cuidadoso, la obtención de permisos y el rigor metodológico que los científicos consideraron necesario antes de anunciar públicamente conclusiones de semejante magnitud. Tunu. La publicación causó un impacto inmediato en la comunidad científica internacional y fue ampliamente cubierta por medios de comunicación de todo el mundo, generando además un documental producido en colaboración con la Sociedad Geográfica Nacional que permitió al público general asomarse por primera vez a las profundidades de esta cámara subacuática. Todos, y conocer el rostro reconstruido de esta joven que había muerto 13.000 años atrás en las profundidades de una cueva mexicana. De hecho, a partir de los datos craneales obtenidos mediante el escaneo tridimensional del cráneo de Naya, teros precladistas en reconstrucción facial forense lograron generar una aproximación visual de cómo pudo haber lucido esta joven en vida. El resultado fue una representación que ayudó enormemente a humanizar el hallazgo ante el público general,
Tuno transformando lo que de otro modo podría haber quedado como un conjunto abstracto de huesos catalogados en un informe científico en el rostro reconocible de un adolescente real que alguna vez caminó, respiró, quizás rió o temió, todos por los mismos paisajes que hoy ocupan los hoteles y las playas turísticas de la Riviera Maya, miles de años antes de que existiera cualquier concepto de México, de Yucatán o de civilización maya tal como la conocemos. 0. Y aquí conviene hacer una pausa importante, porque a menudo se genera confusión entre el público general sobre la relación entre estos hallazgos paleoamericanos extremadamente antiguos y la civilización maya, que es quizás la cultura históricamente más asociada en el imaginario popular con la península de Yucatán. Tuno. Es fundamental aclarar que Naya vivió muchísimos miles de años antes de que existiera absolutamente cualquier forma reconocible de cultura maya. La civilización maya, con sus característicos templos piramidales, su escritura jeroglífica sofisticada y su calendario astronómico, comenzó a desarrollarse de forma gradual varios miles de años después, con sus periodos de mayor esplendor arquitectónico y cultural situados apenas hace 1500 a 2500 años, es decir, una diferencia temporal de más de 10.000 años respecto a la época en que vivió Naya. 2. Para poner esto en perspectiva de otra manera. El tiempo que separa a Naya de la construcción de las grandes pirámides mayas de Chichén Itzá o de Calakmul es considerablemente mayor que el tiempo que separa la construcción de esas mismas pirámides mayas de nuestra época actual. Inicia un capítulo muchísimo más antiguo y más oscuro de la historia humana en América, uno que precede por milenios a cualquier forma de agricultura organizada, de ciudades permanentes o de sistemas de escritura en el continente. 0. Otro aspecto verdaderamente notable de todo este proyecto de investigación es el reconocimiento internacional que eventualmente recibió el propio sistema de cuevas donde se ubica Hoyo Negro. El sistema Sac-Actun, del cual Hoyo Negro forma parte, se conectó eventualmente, tras años adicionales de exploración por parte de espeleuzos, con otro sistema cercano conocido como Dos Ojos, formando, en conjunto, el sistema de cuevas inundadas más extenso jamás documentado en el planeta, con una longitud combinada de pasajes cartografiados que supera los 340 kilómetros de túneles subacuáticos, una cifra verdaderamente difícil de imaginar para cualquier persona que no haya buceado nunca en un ambiente de cueva. Tuno. Este hallazgo posicionó a la región como un sitio de importancia científica, geológica y arqueológica de primer nivel mundial, motivando esfuerzos serios de conservación por parte de las autoridades mexicanas y de organizaciones internacionales, particularmente relevantes en una zona del país que enfrenta una presión turística e inmobiliaria constante y creciente, con el desarrollo urbano de la Riviera Maya avanzando cada año un poco más cerca de estos frágiles ecosistemas subterráneos. 0. Y es que la conservación de estos sitios no es un asunto menor ni meramente simbólico. El acuífero subterráneo de Yucatán, el mismo sistema de cuevas inundadas del que forma parte Hoyo Negro, es también la principal fuente de agua dulce potable para toda la población de la región, incluyendo ciudades y desarrollos turísticos de gran escala como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Tuno. La contaminación superficial, la deforestación descontrolada y el desarrollo urbano desmedido representan amenazas directas y muy reales tanto para la integridad arqueológica de sitios como Hoyo Negro como para la calidad del agua de la que depende, literalmente, la vida cotidiana de cientos de miles de personas en la región. En este sentido, la protección de estos yacimientos arqueológicos subacuáticos y la protección del propio acuífero del que dependen los habitantes actuales de la península resultan ser, en la práctica, la misma causa ambiental y patrimonial. Dos caras de una misma moneda que conecta un pasado de 13.000 años con las necesidades más inmediatas del presente. 0. Desde el punto de vista puramente científico, el legado de Hoyo Negro continúa expandiéndose incluso años después de la publicación inicial. Los investigadores han seguido regresando al sitio de forma periódica para documentar restos adicionales, refinar sus técnicas de datación y estudiar con mayor detalle la composición completa de la fauna del Pleistoceno que quedó atrapada en la cámara a lo largo de los siglos. Tuno. Cada nueva expedición aporta piezas adicionales a un rompecabezas paleontológico y arqueológico de dimensiones extraordinarias.
ayudando a los científicos a reconstruir con cada vez mayor precisión cómo era realmente el ecosistema de Yucatán al final de la última glaciación, qué especies lo habitaban, cómo interactuaban entre sí. 2. Y cómo los primeros seres humanos que llegaron a esta región se relacionaban con ese entorno cambiante, muchas veces hostil y peligroso, en los albores de la presencia humana en el continente americano. 0. Además, Hoyo Negro no es, ni mucho menos, un caso aislado dentro de la región. En años posteriores al hallazgo de Naya, exploraciones adicionales en otras cuevas inundadas cercanas del sistema de Yucatán han revelado restos humanos adicionales de antigüedad comparable, aunque generalmente menos completos, lo que sugiere que este tipo de accidentes, personas cayendo en pozos oscuros mientras buscaban agua durante el final del Pleistoceno, pudo haber sido un fenómeno relativamente recurrente en la región durante ese periodo específico de la historia humana en América. Tuno, en un momento en que estas cuevas todavía estaban secas y representaban trampas naturales letales para cualquier persona o animal que se aventurara demasiado lejos en la oscuridad sin conocer bien el terreno. Esto Yucatán en una especie de laboratorio natural excepcional para el estudio del poblamiento temprano de América, un estatus que probablemente se seguirá reforzando a medida que continúen las exploraciones espeleológicas en los próximos años. Al final, 0. Lo que hace que la historia de Hoyo Negro resulte tan poderosa no es solamente su enorme valor científico, que sin duda es inmenso, sino también su extraordinaria capacidad de conectarnos emocionalmente con un pasado casi inimaginablemente distante. Es fácil hablar de cifras como 13.000 años de forma abstracta, como si fueran simplemente un dato más entre muchos otros. Tú no. Pero pensar en un adolescente real de apenas 15 o 16 años caminando por una cueva oscura en busca de agua para sobrevivir, quizás con miedo, quizás con determinación, en un mundo compartido con gonfoterios, osos gigantes y tigres dientes de sable, tosi que un paso en falso terminara con su vida de forma instantánea, sellando su historia bajo capas de agua y de piedra durante 13 milenios hasta que un grupo de buzos con linternas la encontrara por pura casualidad en pleno siglo XXI. 3 es algo que trasciende la ciencia pura y se convierte casi en una experiencia profundamente humana y conmovedor. 0. Naya nos recuerda que, detrás de cada gran debate académico sobre migraciones, haplogrupos y morfología craneal, hubo siempre personas reales, individuos concretos con vidas, temores y circunstancias particulares, que enfrentaron un continente nuevo, desconocido, lleno de criaturas descomunales y de peligros invisibles escondidos en la oscuridad bajo tierra. Tuno, gracias al trabajo paciente, arriesgado y extraordinariamente meticuloso de buzos, espeleólogos y científicos de múltiples disciplinas, hoy podemos asomarnos, aunque sea brevemente, a un instante congelado de esa historia profundamente humana. 2. Un instante que permaneció oculto e intacto en las profundidades oscuras de una cueva bajo la selva de Tulum durante más de 13.000 años, esperando pacientemente a ser descubierto.